Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a este hermoso y gran evento. Muchas gracias a todas las personas que lo han organizado. Bueno, vamos a pasar a presentarnos. Nosotras formamos parte de Women in Games Argentina. Somos una comunidad que une tanto a personas como profesionales dentro de la industria de los videojuegos. Tenemos como misión fundamental y principal promover y trabajar por la visibilización en esta industria, sobre todo para grupos y minorías que muchas veces se encuentran en desventaja. Y esto lo hacemos mediante distintas acciones, como es llevar a cabo eventos, también, bueno, mostrar, precisamente eso va a ser nuestra charla, cuáles son los diferentes roles que podemos participar y que se ejercen en esta bella industria. Y bueno, también esto de que cualquier persona que se encuentre interesada y que opta por participar de la industria del gaming tiene su lugar y bueno, los vamos a seguir esperando para que seamos más en el mundo de los videojuegos. Bueno, ahora paso a presentarme. Mi nombre es Silvina Lemos, también conocida como Chuchu. Me recibí como abogada dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Nacional de Córdoba. No fue sino hasta años después que descubrí que mi verdadera vocación y pasión es la docencia, y gracias a esta gran comunidad que mi profesión y amor por los videojuegos pueden y van de la mano. Así que bueno, ahora se van a presentar mis compañeras. Bueno, gracias. Mi nombre es María Clara, soy diseñadora gráfica y hace 8 años al menos que me dedico exclusivamente a lo que es diseño gráfico orientado a videojuegos. También soy parte de Women in Games Argentina, de la comisión directiva de comunicación, en donde haga falta. Y bueno, acá estoy para representar la parte del diseño y el arte. Ahora me toca a mí, está bien. Mi nombre es Stephanie Zuccarelli, yo soy periodista de videojuegos. Trabajo un poquito tocando las puertas para poder mostrarle que los videojuegos son cultura y son un producto de la industria cultural. También parte de la comisión directiva, como todas acá, de Women in Games Argentina, y también intentando construir para que no solamente se visibilicen todos los rubros de la industria, sino que también todas las personas, todas las diversidades tengan un papel dentro de esto que es el reflejo de nuestra realidad. Poquito, ¿no? Como una tarea fácil. Bueno, yo soy Vale Colombo, yo vengo a representar lo que es la programación en videojuegos. Soy licenciada en Ciencias de la Computación de la UBA y trabajo como programadora de los videojuegos hace ya 13 años en esta industria. Hoy soy Head de Ingeniería de Nethermax, una empresa argentina de videojuegos, y bueno, como todas ellas, mis compañeras, soy parte de Women in Games Argentina. Y voy a dar inicio a esta conversación que vamos a tener hoy contándoles un poquito cómo es que los videojuegos dan plata, ¿sí? Sabemos que la industria de videojuegos hoy en día está creciendo muchísimo, es una de las más importantes, y todos se preguntarán, pero ¿de dónde sacan las ganancias las empresas de videojuegos, siendo que todos los juegos que juegan en el celular son gratis? Así que bueno, les voy a explicar muy rápidamente de dónde sacan las ganancias. Hay muchos tipos de juego. Los primeros son los que son completamente gratis y que no generan ganancias. Son juegos que están hechos como arte, como un modo de expresión o como educación. Esos juegos son simplemente expresión, se le da al público, el público los juega y ya. Luego están los juegos free to play. Esos son los juegos más conocidos dentro de lo que es celulares y tablets. Son juegos que son gratis de descargar y gratis de jugar, pero se monetizan a través de publicidad, ¿sí? Son esos banners que aparecen o publicidad de esa pantalla completa, y de ahí viene toda la ganancia. Luego tenemos juegos freemium, que son juegos que también son gratis, pero los jugadores pueden optar por comprar cosas dentro de esos juegos. Esas cosas pueden ser puramente estéticas, como, no sé, comprarle una ropa diferente al personaje, o pueden ser cosas que le ayudan a jugar mejor. Por lo tanto, en este tipo de juegos, generalmente quien pone plata tiene más chances de ganar que quien no la pone. Freemium y free to play pueden convivir en un mismo juego. Yo puedo tener un juego gratis en donde tengo publicidad y también tengo compras dentro de la aplicación.
Luego vienen los juegos premium, que son los más conocidos, porque es el juego que yo voy, lo compro y lo puedo jugar todas las veces que quiera. Cuando digo voy lo compro es porque antes se compraba en formato físico, hoy se compran, se descargan, pero es lo mismo, el juego se compra completo y se juega. Esos juegos también adentro pueden llegar a tener compras optativas para los usuarios, pero en general son cosas más bien estéticas que no hacen que un usuario tenga más chances de ganar que el otro. Después tenemos los advert games, que son juegos publicitarios o sponsoreados. Es cuando viene una marca y me dice, che, mira, haceme este juego para publicitar mi marca. El juego en sí es gratis para que lo jueguen los usuarios, pero yo como desarrolladora gano plata por la marca que me está contratando. Luego tenemos los juegos Play to Earn, que es algo que está muy de moda hoy en día, que son los juegos con criptomonedas, ¿sí? Son juegos donde yo juego y a medida que voy jugando gano muy poquitas criptomonedas, entonces básicamente puedo decir que me están pagando por jugar. ¿De dónde saca la plata las empresas? Es porque aparte de cobrar por jugar, a veces pago por jugar o otras veces por estar jugando para poder ganar plata, miro publicidad y eso le da plata al desarrollador del juego. Y después, otra forma de comercializar los videojuegos es a través de los esports. Cualquiera de estos tipos de juegos que mencioné pueden ser utilizados como un deporte electrónico, que al igual que cualquier otro deporte, van a tener sponsors, van a tener torneos con premios muy grandes y un montón de público que va a ver esos torneos. Así que bueno, esa es rápidamente todas las formas que tenemos de ganar plata haciendo videojuegos. Y ahora le paso el mando a Curara. Bien. Por un lado, hay un montón de formas de trabajar y de hacer dinero con videojuegos. Y también otra cosa que pasa es que cuando uno suele preguntar cómo se hace un videojuego, en el imaginario de la mayoría de las personas hay solamente tres roles. El de los programadores, el de los artistas y a lo sumo el del game designer, que a veces es como que piensa alguien que lo organiza, pero no siempre saben definirlo. Y si bien son roles que existen, no son los únicos. Hay muchísimos roles detrás y cuanto más grande es el grupo que desarrolla o la empresa, empiezan a aparecer cada vez más y más roles. En una Game Jam, que suele ser como un challenge de 24 o 72 horas, donde hay una temática y se hace más que nada por diversión, ese tipo de roles o solamente esos suelen alcanzar y lo más probable es que los que se hayan anotado armen un grupo y bueno, tratamos de resolver este juego en un fin de semana con las personas que hayan. Algo así como querer armar una casita en el árbol en tu casa y lo haces por diversión y te ayudan amigos y familiares y se hace por eso, por diversión. Pero si queremos hacer de las casitas del árbol un negocio y vivir de eso, tenemos que empezar a pensar en un montón de otras cosas. No solamente en quién lo va a hacer y en todos los distintos roles que están implicados, sino también en cómo lo vas a vender, cómo lo vas a ofrecer, cómo te vas a cubrir legalmente para que no haya ningún tipo de inconveniente con tus usuarios. Bueno, de nuevo, toda la parte que es de difusión, de cómo buscas el feedback de esos usuarios para mejorar y sacar una segunda mejor versión. Bueno, en los equipos chicos o indies empiezan a aparecer muchos de estos roles. Por un lado suele estar el líder, o puede ser más de uno, que está encargado de cuidar al equipo, ver que se cumplan los tiempos, muchas veces incluso son los que buscan financiamiento para poder pagarle al equipo y que el juego se pueda desarrollar. Son a veces tareas más como más de contención o más de organizaciones económicas, pero obviamente es muy necesario para mantener un equipo funcional. Después tenés, por supuesto, los game designers, que no es solamente imaginar una historia y un juego y nada más, es pensar en niveles, es pensar también en los usuarios, en la dificultad, en las mecánicas que se vayan a aplicar, en las capacidades que tiene nuestro equipo, porque uno puede querer llegar a la luna, pero si no tenés el equipo pertinente, por ahí tenés que apuntar a otro tipo de juego. Después tenés el equipo de artistas, que a esta escala suele estar un poco todavía unificado lo que son roles de diseño con los roles de arte, de animación, de motion, son un montón de roles que, bueno,
por cuestiones de recurso y de tamaño, a veces se sigue manteniendo el multitasking, que bueno, que más adelante por suerte se va ampliando. Por supuesto, el equipo de programación, y que también es bastante diverso, y ahí vos tenés más idea. Bueno, sí, puedo contar un poquito. Generalmente cuando hablamos de, bueno, sí, soy programadora de videojuegos, como que digo eso, no soy programadora, pero dentro de eso hay un montón de ramas, dentro de lo que es la programación. No necesariamente todos sabemos hacer todos. Ahora estamos hablando de lo que son equipos chicos, así que voy a mencionar solo 2 de las ramas, después profundizaré más. Las 2 ramas más conocidas y más necesarias al hacer un videojuego son frontend y backend. Frontend es toda la parte que el usuario ve en su pantalla, ¿sí? Es la parte visual. Dentro de eso también hay un montón de especializaciones. Tenemos quienes hacen la programación del gameplay, quienes hacen los motores donde después se va a programar el videojuego. Tenemos quienes hacen la inteligencia artificial de los enemigos o de los bots contra los que jugamos. Tenemos quienes hacen los efectos visuales programáticos, por ejemplo, un efecto de lluvia o unas partículas y unas explosiones. No necesariamente una sola persona tiene que saber hacer todo eso, pero en equipos chiquitos en general es una sola persona que hace todo eso. Y luego tenemos a los programadores de backend, que son quienes hacen lo que el usuario no ve, lo que está en la nube, digamos, que esto es necesario para juegos online. Por ejemplo, si yo estoy jugando en una computadora y grabo mi juego, después quiero instalar el mismo juego en otra computadora y me gustaría tener el avance y no tener que empezar desde cero. Todo eso es lo que hace un programador backend. También este tipo de programación es muy necesaria para juegos multiplayer, multijugador, donde en un mismo mundo tenemos conectadas a 100 personas que se están viendo entre ellas y ven cómo se mueven. Bueno, todo eso es programación backend. Bien. Después también encontramos, empiezan a aparecer el equipo de QA y de testing, que no es solamente jugar el juego hasta el cansancio y encontrar errores, sino muchas veces también es tratar de anticipar esos errores o esas anomalías en el juego que pueden ser por un problema en la comunicación, en la narrativa, en cómo estamos tratando de transmitir la idea, que no se entiende bien y eso lleva a un error en cómo es todo el flow del juego. También tratar de optimizar el juego que se está tratando de desarrollar. Algo así, el QA es como que está velando por la seguridad del juego de forma integral, cosa que, y volviendo a la analogía de la casa, no lleguemos al momento de entregarle la casa al futuro dueño, al comprador, y darnos cuenta de que se nos olvidó poner las ventanas o que está mal hecha la conexión eléctrica. Alta casa. Electricidad, luz, gas, arriba del árbol, listo. Pimba, aguante. Y no menos importante también está todo el equipo de música y sonido, que también de nuevo en un equipo chico por ahí no hay tantas especializaciones como uno quisiera que haya, pero si empezamos a pensar en lo que es accesibilidad, ya con eso se nos pueden ocurrir un montón de razones por las cuales el equipo de música y sonido tiene muchísimo para aportar, más que lo que suele también haber en el imaginario, que es efectos de sonido y musiquita de fondo. Obviamente es mucho más complejo. Y a medida que va creciendo el equipo, se complejiza mucho más. Toca a mí de nuevo. Bien, hasta ahora estuvimos hablando de lo que es una empresa más o menos chica, una empresa con un equipo reducido, pero a medida que empiezan a crecer las empresas, empiezan a tener juegos más grandes y equipos más grandes, obviamente empiezan a aparecer un montón de roles nuevos y un montón de oportunidades laborales nuevas. Entonces yo les voy a hablar un poquito más de todos estos otros roles que aparecen. Por ejemplo, empieza a aparecer un equipo de soporte. ¿Quiénes son las personas de soporte? Son quienes escuchan las quejas y consultas de los usuarios, como para, no sé, si alguien me dice, che, el juego se rompe acá, bueno, voy y te contesto, sí, estamos trabajando para ayudarte. Como ese equipo es muy necesario cuando tenés un juego muy famoso, muy grande. También aparece todo el equipo de narrativa y contenido, que son quienes van a escribir la historia de mi juego. Escriben los guiones, hacen todo el storytelling. Escriben también lo que serían los tutoriales. Si yo tengo que explicarle a los jugadores qué botones apretar y qué pasos a seguir, es muy importante que ese texto se entienda y que no sea cualquier cosa.
También es muy importante si quiero el botón que dice jugar, bueno, ¿qué pongo ahí? Pongo jugar, pongo vamos a jugar, pongo siguiente. Toda esa como accesibilidad o UX dentro de lo que es los textos lo hace este equipo. Aparece también, se me olvidó quién venía ahora, vos, con arte y diseño, sí. UI UX con la señorita Curara. Bueno, como decía antes, cuando empieza a haber equipos más grandes con mucha más demanda, el que inicialmente era un solo equipo de arte, como muy genérico, ahora se empieza a especializar y empiezan a surgir muchos otros puestos. Obviamente no es lo mismo si estás haciendo un juego 2D que si tenés que tener todo conocimiento de lo que es modelado y animación 3D. Otra gran diferencia es que se le empieza a dar atención a los roles de UX y de UI, del User Experience y la interfaz de usuario. Porque si el equipo de arte se tiene que enfocar en el diseño de fondos, de personajes, de animaciones, iluminación, volumetría, un millón de cosas que llevan su gran tiempo. Y además pretendemos que sea ese mismo grupo de personas los que se encarguen de analizar al usuario sus necesidades para que la interfaz se vaya comportando de acuerdo a sus necesidades, que sea fácil de entender qué botones y en qué pantalla tenés que estar para poder jugar y tener la experiencia del juego lo mejor posible. Obviamente que es un montón. Entonces empiezan a aparecer y empiezan a diferenciarse todo el equipo de arte con el de UX y de UI. Y ahí sí sigue localización. Ahora sigue localización y traducción, que es otro equipo que también aparece en juegos más grandes, que son quienes se encargan de hacer que mi juego esté disponible en todos los idiomas disponibles en el mundo. Entonces, cuantas más traducciones tengas, más países puedo publicar el juego. Y lo que es importante remarcar acá es la diferencia entre traducción y localización. Traducción es simplemente traducir a otro idioma, pero localización es darse cuenta o intentar que tu juego en español tenga un distinto lenguaje para España, para México y para Argentina, ya que tenemos formas diferentes de hablar, formas diferentes de referirnos a ciertas cosas. Y también vuelvo a hablar de programación, porque es mi rama y me gusta. Antes les mencioné que estaban frontend y backend, pero hay un montón más de ramas que empiezan a aparecer en juegos grandes. Por ejemplo, aparece el equipo de seguridad o Infosec, que son quienes se encargan de que no me hackeen el juego. O también que no hackeen las computadoras de quienes trabajan en mi empresa, ¿sí? Se encargan tanto de lo que es la seguridad interna como externa. Aparece también el equipo de automation. Antes Curara les mencionó cómo la gente de QA juega al juego para romperlo y ver si le falta algo. Pero si pensamos en un juego AAA, son juegos que a veces para completarlo de principio a fin necesitas 80 o 100 horas jugando. Y claramente no podemos pedirle a una persona que cada vez que yo, programadora, le hago un cambio al juego, se ponga a jugar las 80 horas porque sería imposible. Así que aparece el equipo de automation que lo que hace es programar inteligencias artificiales que testean continuamente mi juego para avisarme si se rompió algo. Aparecen también los equipos de Data Analyst y Business Intelligence, que son quienes están mirando las métricas de comportamiento de dónde, por ejemplo, los usuarios están aburriéndose y abandonando mi juego, y eso me da indicios de dónde tengo que mejorar las cosas para tener mejor calidad. Aparecen también equipos de Machine Learning, que lo que hacen es mejorar el contenido del juego. Por ejemplo, si yo tengo un juego de trivia y veo que una persona siempre contesta bien las preguntas de deporte y mal las preguntas de ciencia, le voy a dar más preguntas de deporte que de ciencia para que se divierta más y siga en mi juego. Todo esto se hace con lo que es programación y Machine Learning. Y por último, aparecen, al haber equipos tan grandes, obviamente todo lo que son los roles de liderazgo. Antes, en una empresa chica, hablamos de un líder que se encarga de todo, pero ahora empezamos a tener muchas áreas con equipos muy grandes y por lo tanto aparecen, por ejemplo, los managers por área, que son quienes se encargan de lo que es más el trato personal, ¿no? Dan aumentos, contratan gente para agrandar los equipos, hacen asignaciones a diferentes equipos. Aparecen también los productores, que son quienes tienen la comunicación con el cliente final, son quienes hacen estimaciones de presupuestos, estimaciones de tiempos. Tenemos los project managers, que son quienes asignan tareas a los diferentes equipos. Technical leader es la persona que lidera a los equipos de ingeniería para decidir qué tecnología se va a usar,
qué arquitectura se va a usar, capacitan también a las personas nuevas del equipo para que se pongan a tono rápido. Y aparece lo que es la dirección de arte, que son quienes se encargan de que se siga la misma línea artística a lo largo de todos los equipos de arte y diseño que tenga un mismo proyecto. Excelente. Bueno, y ahora sí, lo que estuvimos hablando mucho nosotras dos, que somos la artista y la programadora, es de lo que son todos los roles involucrados en lo que es el desarrollo técnico de un videojuego, o sea, en agarrar una idea y transformarla en un videojuego. Pero lo cierto es que puedo tener un videojuego, pero si no tengo un montón de otros roles que ahora las chicas les van a contar, esos juegos no van a llegar a ningún lado. Así que bueno, no sé quién... Empiezo seguir. yo con uno de los roles de la industria. Perdón, me quedo medio anonadada y quizás va a sonar como autobombo, pero es como, ¡guau! Lo que saben estas pibas, mujeres en la industria, y está buenísimo. Ya lo van a escuchar y ya están viendo la charla, así que lo saben, pero todo esto es un conocimiento de historia de videojuegos de más de 50 años. Así que alta masterclass, estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Pero uno de los roles que es muy importante es la parte de marketing y de comunicación dentro de lo que es la industria de videojuegos. Y de hecho hay una especie de mal endémico en las industrias culturales a la hora de promocionar los productos. De hecho, mirad qué mal endémico es, que yo me olvidé de decir dónde trabajaba, así que toda la gente de marketing me va a estar matando, pero bueno. La importancia de la gente y de los especializados de marketing es que van a ser ellos quienes van a agarrar tus intenciones del producto y de eso que capaz que es meramente arte, que querés comerciar, lo vas a juntar directamente con el público. Y ellos van a tener esa capacidad de decodificar y codificar las maneras en que uno se tiene que expresar en diferentes plataformas, por ejemplo. De hecho, marketing no solamente está presente al final, que de vuelta, hablando de problemas graves, es cuando llaman al estudio o una agencia de marketing y le dicen, che, bueno, ya terminé todo y lo voy a lanzar mañana. No, error. Porque incluso ese departamento puede ayudar muchísimo con el público objetivo del videojuego, informar a las diferentes aristas, hacer un estudio de mercado. Idealmente uno llama al equipo de marketing en la parte, inclusive diría de pre-alfa, cuando hay un modelo representativo del videojuego. Y de esa manera empiezan lentamente a hacer una campaña de publicidad integral. De hecho, es tan poco moco de pavo es marketing, que fue una mujer, una especialista en marketing en Atari, si no me confundo la tengo en el slide ahí, pero está mirando a una jugadora con la misma cara que las mira a ustedes, como súper enamorada y súper contenta, pero fue Colette Whale en 1977 trabajando para Atari, quien hizo el concepto de jugador y jugadora digital, jugador y jugadora de videojuegos, y comprendió que de pronto esto, que quizás había sido una creación anecdótica, un videojuego, el Pong, 2 palitos con una pelotita, tenía que tener un formato que satisfaciera a los usuarios. Una forma física, una forma digital, y de esa manera revolucionó la industria y cómo la vemos, girándolo a partir de la interactividad de los usuarios. Ahora, una de las cosas que creo que es más importante hoy por hoy, por lo que sabemos, hay veces que el rol de los comunicadores parece como, de vuelta, moco de pavo, porque todo el mundo puede publicar en Facebook o en Instagram o lo que sea, pero son estos 3 roles los que te van a solucionar la vida, que son la gente de relaciones públicas, los social media managers y la parte de influencer marketing, que es nueva, se está explorando a ver qué onda, qué es lo que está sucediendo ahí. Pero bueno, los relacionistas públicos van a ser esas personas que en la agenda tienen los números de todas las personas que van a querer comprar tu producto y que le van a decir a otras, bueno, che, no sabes lo que me enteré, lo que jugué ayer. Muy importante, van a redactar el mensaje de manera que la gente comprenda de qué se trata ese proceso de, a veces años, de producción de un videojuego. La gente de social media lo que va a hacer es una campaña integral digital y va a darle, vamos a decirle como a los traductores de cada una de las plataformas, las aristas y, bueno, no, aristas nos va a dar como el vector de qué es lo que tienen que decir para que ellos después decodifiquen en redes sociales, pongan tales emojis, que parece de vuelta medio lelo,
pero cada red tiene su lenguaje. Influencer marketing por ahora son las alianzas con talento. Esto generalmente está externo a una agencia de publicidad o un departamento in-house dentro de los estudios, porque son las personas que básicamente actúan como agentes de influencers o creadores de contenido y que saben qué influencer va a convenir para vender este producto. Así que eso, muy importante, no se olviden del marketing. ¿Qué cosa? ¿De los influencers? Hashtag no se olviden del marketing. Ah, sí, hablen con esa gente porque cuando un desarrollador está hasta las manos desarrollando y vos le preguntás algo, no te va a responder. Yo no respondería. Disculpame, estoy trabajando. Y ahora no menos importante. Bueno, dale. Me toca la parte a lo mejor no tan querida, pero lamentablemente, y voy a usar una redundancia, somos un mal necesario, de la parte del derecho, la parte de los abogados, que tenemos mala fama, y abogadas claramente, pero bueno. Así como han hablado mis compañeras de cada uno de los roles que encontramos, tanto los roles clásicos como estos roles también que son más periféricos dentro de toda la industria, es importante el acompañamiento y el asesoramiento de una persona profesional en las ciencias jurídicas y sociales, y siempre voy a hacer hincapié en la parte social, que acompañe en todo el desarrollo. De hecho, así como muchas personas tenemos o debemos tener la constancia o el buen hábito de hacernos un control médico anual, lo mismo debería suceder con los profesionales del derecho de acudir a nuestro asesoramiento antes de que suceda el problema, cosa de, bueno, luego tratar de evitar cosas peores o mayores. Dentro de las ramas en las que nos podemos capacitar, encontramos lo que es la propiedad intelectual y derechos de autor, en el sentido de que tanto, por ejemplo, la marca o el nombre de la empresa desarrolladora se puede registrar o se debe registrar, así también otros elementos que podemos registrar es el guión, el nombre del videojuego, el diseño de los personajes, la música, entre otras cuestiones. Otro de los aspectos también que encontramos, o de los roles que podemos capacitarnos, es a lo que hace a la sociedad en sí misma, como también a la contratación laboral. ¿A qué me refiero esto? Y si pensamos en empresas grandes, en desarrolladoras grandes, y bueno, ¿cuál va a ser la forma jurídica que tiene que adoptar para nuestra legislación? Y también encontramos dentro de nuestra legislación argentina el amparo que encuentran las empresas emergentes o conocidas también como startup. Y respecto de la contratación laboral, lo ideal sería una contratación más conocida como en blanco, o también se puede hacer, conforme las necesidades de las partes, un contrato de obra o de servicios. Bien, otro tema en los que nos podemos capacitar es esto del contrato de publishing o de publicación. ¿En qué consiste esto? Y precisamente en un acuerdo que va a ser tanto el editor como la persona que haya desarrollado, el autor del videojuego, a los fines de pactar las fechas de comercialización, si hay algún tipo de cesión o de licencia de los derechos, es decir, todo lo que hace a esta etapa que Steph comentaba recién de, bueno, ahora quiero que mi juego salga al mercado. Para que los periodistas tampoco nos metamos. Claro, para poner ahí detalles locos. Algunos puntos a los periodistas y editores. Bien, entrando en una de las ramas en las cuales me especializo, el mundo y el vasto mundo de los contratos, como dice mi colega y profesor de esta materia, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos realizando contratos. Enfocándolo en la materia que hoy nos convoca, compramos un videojuego a través de una plataforma de Steam o de Epic y estamos haciendo un contrato de compra-venta. Lo mismo que generalmente todas las semanas la Epic Store da videojuegos gratis y bueno, eso se trata de liberalidades. Cuando realizamos la compra utilizamos una tarjeta de crédito y quiere decir que detrás de eso hay previamente un contrato con una entidad financiera y un contrato de tarjeta de crédito.
los términos y condiciones, esos que nadie lee y que decís, bueno, ya está, sí, dame, quiero jugar, descargar el jueguito, lo que pase rápido. Bueno, términos y condiciones también es una clase de contratos por adhesión. Detrás de cada de uno de estos ejemplos hay un profesional, o debería haber, un profesional del derecho. Bien. Y la otra rama, que también, así tengo mi corazoncito dividido en dos, es lo que hace a la protección de los datos personales, al tema de la ciberseguridad, en el sentido de que es responsabilidad de ambas partes. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros en nuestra legislación tenemos la ley de datos personales, siendo responsabilidad de la desarrolladora, por ejemplo, cuando nos piden que creemos una cuenta para poder jugar el juego, descargarlo y demás, que nos piden datos personales y sensibles, como es nuestro nombre, fecha de nacimiento, incluso a veces acceder a nuestro dispositivo. Bueno, el tratamiento de esos datos tiene que ser con sumo cuidado, que es precisamente también una de las áreas que comentaba Vale recién, de este factor de seguridad, en el sentido de que no se filtre dicha información y evitar de que terceras personas accedan a dicha información. Y desde el otro lado, digamos de la parte de los consumidores y las consumidoras de videojuegos, ser cuidadosos a la hora de dar esa información. Cuando uno es mayor de edad, bueno, sí, tenemos que ser cuidadosos y demás. Pero ¿qué pasa? Que los videojuegos también son jugados, o mayormente son jugados por infancias y adolescencias. Entonces, si le vamos a crear una cuenta a nuestra infancia, a nuestro hijo, nuestra hija, para que juegue al Fortnite, y bueno, cuidado con la información que vamos a brindar, a lo sí mismo también la configuración del control parental, a los fines de que no llegue a un contenido que no sea adecuado para la edad de esa persona. Y también a su vez, lamentablemente el mundo de los videojuegos, el mundo digital, no es ajeno a lo que sucede en el mundo real. ¿Qué quiero decir? Y los hechos de violencia que encontramos en la vida real, digamos, de tocarnos, también suceden en las pantallas. Así han sucedido y tenemos casos de grooming, casos de violencia de género, o sea, el ataque a las mujeres o a las jugadoras por el simple hecho de ser mujeres, y también lo que es el acoso digital o el ciberbullying. Entonces, ante estas situaciones, mi recomendación o desde mi perspectiva es un trabajo que se debe hacer en forma conjunta, tanto desde la propia empresa o desde la propia desarrolladora, como desde los profesionales de las ciencias sociales, y lo voy a poner adelante, ciencias sociales y jurídicas, y también de las personas que vayan a consumir ese producto, el videojuego. Bien. Por último, no puedo dejar de mencionar otras áreas en las cuales también nos podemos capacitar, como es el tema de blockchain, NFTs, todo el tema también de accesibilidad, lo que se conoce como los loot boxes o las cajas de botín, que también entra ahí una cuestión de regulación, si es de juegos y apuestas, bueno, da también mucho para hablar dicho tema. Y bueno, y para cerrar, donde hay componente humano, hay derechos, y donde hay derechos, mal que nos pese, hay profesionales de las ciencias jurídicas y sociales. Y acá es donde ponemos el meme de los Simpsons de imaginarnos Claro, el mundo sin abogados. Ahí nos agarramos todos de la mano. Claro. Pero es muy necesario tener en el roster, digamos, de personal un abogado que sepa. Creo que la lección de todo esto es llamar a la gente que sabe. Yo sé que todo el mundo Siempre. nos gusta experimentar y está buenísimo aprender, pero también consultar con las personas que saben llevar adelante los temas. Para eso estamos. Las puertas están ahí abiertas. A full, sí, sí, sí. Ahora creo que me toca a mí la parte de... Sí, señor. La parte en donde me enojo un montón. Me enojo un montón y constantemente. Pero parte de esta furia, por así decirlo, viene mucho del amor que le tengo a la industria de videojuegos y cómo también me definió a mí como profesional. Yo hace 10 años que trabajo como periodista de tecnología especializada en videojuegos, lo cual es un montón para explicarle a la gente. Trabajé y trabajo en Página 12, en Infobae Latin Power, en Rolling Stone, en Vorterix, en un montón de medios en donde mi objetivo era
de vuelta, como dije al principio, miren estos rubros, miren todas estas especialidades, e inclusive miren cuánta gente se hace falta, porque estamos hablando de la producción de cultura. Y de pronto, digamos, lo que empezó a suceder cuando se normalizó un poquito el tema de videojuegos, fue, pero bueno, entonces puedo poner a mi sobrino, a mi sobrina a hablar, ¿no? De videojuegos. Total, juega al Fortnite. Así que algo entiende. Hay dolor en el corazón, no porque no quiera más comunicadores, al contrario, hay muchos creadores de contenido, hay muchos streamers, hay personas que transmiten, hacen TikTok, hacen un montón de cosas muy importantes para poder contar qué es lo que sucede en el mundo de videojuegos. Pero no es lo mismo que un periodista especializado, porque hoy por hoy, en esta nueva ola de periodismo en el cual vivimos, ya nosotros no vamos a traer la primera noticia porque Internet es muy rápido. Pero sí podemos darle y ayudar con nuestra expertise de filtrar y curar el contenido. Yo justamente les dejé como una imagen que muestra que el periodismo empezó obviamente en videojuegos como algo hobbyista. Yo jugué un videojuego, me encantó, y de pronto por el propio ímpetu de los seres humanos le empecé a contar a la gente todos los trucos del Super Mario. Y esto en Argentina está desde los 90, más o menos, la creación de revistas físicas. En el resto del mundo, no voy a generalizar, el resto del mundo vamos a decir Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, empezó en los 70, igual tenían otro rito de pensar en los videojuegos, inclusive las máquinas de arcade, pero sí, revistas como Famitsu, que siguen muy importantes, dando, digamos, todas las noticias internacionales, todas llenas de, primero, vamos a decir, periodistas por oficio, porque el periodismo es un oficio que se va trabajando, pero muy hobbyistas a la hora de decir, vamos a recolectar reseñas, vamos a pensar en esto, como qué es lo que nos dicen los desarrolladores de su propio juego, muy fanáticos, sin la necesidad de contextualizar qué es lo que está sucediendo en el resto del planeta Tierra cuando hablamos de videojuegos. Y ahora sí te pido la otra slide que está por ahí, que es la parte en donde, ok, entonces, ¿cómo se hace hoy por hoy para ser un periodista de videojuegos? ¿Qué es lo que me vas a contar? Y un poco de todo, pero voy a intentar resumir. Tenés contexto sociopolítico de la producción de un videojuego. Recuerden, es cultura, así que es todo. Reportes financieros de todas las empresas, tanto pymes como industria de AAA, la evolución tecnológica y, no sé, diferentes motores gráficos y las herramientas que permiten construir diferentes experiencias. Y también las referencias intertextuales de los mismos creativos. Si yo sé que un desarrollador es fanático de las películas de Tarantino, por ejemplo, a la hora de ver una experiencia, voy a poder también ver qué es lo que quiere plantear, ¿no? con su título. Con su videojuego y lo que le va a pedir a los desarrolladores y a los artistas. Ahora, ¿dónde busco toda esta información? Primero y antes que nada, uno tiene obviamente las herramientas que te da el marketing, que igual van a ser herramientas un tanto escuetas porque lo que ellos están buscando es vender los productos en particular. Pero también es estar atento y poner el ojo a lo que va pasando en el contexto social. Por ejemplo, últimamente lo que sucedió con el fallo en Estados Unidos de Roe versus Wade, muchas empresas empezaron a publicar su postura. Muchas empresas también empezaron a decir, Sony, por ejemplo, empezó a decir, nosotros le podemos pagar a todas nuestras empleadas un viaje a otro estado para que puedan tener la autonomía de su propio cuerpo. Y esto también va generando una idea de la cual uno tiene que tener un bagaje para poder hablar después del contexto de producción. Entonces, capaz que suena un poco stalker, pero también uno empieza como a ver, ok, vamos a ver qué desarrolladores están trabajando en este título y qué es lo que habían hecho antes. ¿Cuál es el estilo que le van a poner? ¿Qué actor de voz o localizador entró al estudio para charlar con el director de tal videojuego? ¿Qué artistas llamaron? Empezar a hacer así como todo de vuelta, un estudio de campo para poder empezar a integrar todas las disciplinas que tiene el videojuego y poder informar acerca de este universo que es constante, gigante y encima multimillonario como industria.
¿Estamos? Estamos. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Así que llamen a los periodistas. Y a las abogadas. Llamen a los abogados, periodistas de videojuegos y la gente de marketing y nada, especializados, siempre. Sí, otra de las cosas que es fantástico de esto, así como al principio hablábamos del imaginario, de lo que uno o la mayoría piensa así rápidamente de lo que es videojuegos, también uno piensa, o la mayoría si quiere, que es algo simplemente por diversión o un hobby, cuando en realidad el rubro tiene un montón de aplicaciones. Por supuesto está en la industria del entretenimiento, que bienvenida sea, pero después tenés videojuegos aplicados a educación, videojuegos aplicados a medicina, a capacitación profesional, simulacros que se usan tanto para jugar y simular que estás volando un avión, pero tiene tanta fidelidad con una situación real que también se usa para formación de profesionales en esa área y también para ayudar a personas que tienen miedo a volar. Entonces, la industria de videojuegos realmente se aplica a un montón de cosas que no son solamente el más conocido, que es el del entretenimiento. Bueno, acá en Argentina tenemos varios grupos de investigadores que están poniendo mucho empeño para reforzar todo lo que es las nuevas tecnologías y la aplicación de videojuegos en la educación. Yo no soy la más experta en el tema, pero si les interesa, les recomiendo el libro de Claves Culturales en la Construcción del Conocimiento de Graciela Snaola. Y si no, también se pueden contactar con el equipo de investigación de UNTREF, de la Universidad Nacional 3 de Febrero, que son las que más saben al respecto. Ellas son las que deberían hablar al respecto. Y también hay varios conceptos que puedo mencionar, bueno, como el de edutainment, el de gamificación o ludificación y el concepto de serious games. Bueno, el de edutainment podría ser, bueno, lo que mencioné recién, que son videojuegos con un fin educativo, con un trasfondo más orientado a la transmisión del conocimiento. Después lo que es gamificación o ludificación, en cierta forma es como la inversa, es aplicar técnicas de los videojuegos y aplicarlas en entornos que no necesariamente son un juego. Sin mencionar marcas, podemos pensar en aplicaciones que tengamos en nuestro celular, en donde para conseguir ciertas recompensas o ciertos descuentos tenemos que llegar a cierto nivel, y para llegar a ese cierto nivel normalmente tenemos que completar algunas tareas o llegar a ciertas compras. Entonces, bueno, ya con esa intro se pueden imaginar un montón de aplicaciones que hacen eso y están usando técnicas de gamificación. Y después está el rubro de los serious games, o los juegos serios, donde también lo que hacen pueden ser entretenidos, pero tienen una reflexión, como dice ahí, seria, ya sea algún tipo de statement político, algún tipo de reflexión o de manifestación, aplicaciones artísticas, ¿qué más? Hay aplicaciones en medicina. Aplicaciones en medicina también para lo que es la capacitación, para la rehabilitación. Hay realmente muchos ejemplos fantásticos que había puesto varios ahí en los slides y no me los acuerdo de memoria. Pero bueno, ya con buscar Serious Games se pueden encontrar un montón. Bueno, hay uno que es Full Code, es un juego básicamente, pero fue creado específicamente para que lo utilizaran profesionales en la salud, ya sean que están estudiando, ya sea que son educadores o que son profesionales. Los acerca a experiencias reales a través de, si se quiere, una interfaz más segura. Después, bueno, Snowboard. Al principio estaba el Microsoft Flight Simulator, que es el que mencionaba antes. En Argentina hay un estudio Pilgrim que desarrolló un juego que se llama Ecociudad, que es aplicado a las escuelas y lo que busca es reflexionar y enseñar sobre lo que es el reciclado, la separación de residuos. Bueno, Remission 2 está orientado a pacientes con cáncer para aprender de su enfermedad y en cierta forma luchar contra ella. Bueno, hay miles de ejemplos donde los videojuegos son muchísimo más que solo entretenimiento, que también es súper válido y súper necesario entretenernos y divertirnos, ¿no?
Así que, bueno. Bueno, Bien, para hablamos mí un montón. hablamos un montón y desglosamos también un montón de cosas. Y lo que quedó por hablar Y también. lo que quedó por hablar en el próximo capítulo del Mica, les vamos a contar. Pero sí, dejo también una reflexión de un antropólogo llamado Huizinga. Era holandés, así que el nombre no me lo acuerdo. Johan no era tan difícil. Johan Huizinga, que habla también de la importancia de lo lúdico, ¿no? A la hora de poder aprender diferentes experiencias y de poder abrirse dentro de un campo simulado y darse la libertad de experimentar y de equivocarse en todas las etapas de los seres humanos. Así que queremos cerrar también esta reflexión que les dejamos y este desglose agradeciendo a toda la gente del MICA, que la verdad que se están armando unas jornadas hermosas, a la gente acá de producción, a Ale Iparraguirre, al Chino Sanjurjo, a obviamente todas las pibas de Wigar, que es nuestra hermosa comunidad que nos están bancando. Y cualquier cosita, si tienen alguna pregunta, quieren contactarse con nosotras, quieren saber qué más estamos haciendo, pueden ir a las redes de Women in Games Argentina, entrando directamente a la página de womeningamesart.com.com, perfecto. Y ahí tenemos todas nuestras redes sociales y pueden contactarnos donde ustedes deseen. Estamos en todos lados. Estamos En en todos todos lados. lados, no tienen excusa para contactarnos. ¿Listo? Sí, también está bueno decir esto de hoy en esta charla hablamos sobre todas las diferentes profesiones que participan de esta industria y es importante decir que en Women in Games Argentina tenemos representantes de todas esas profesiones, todas, o sea, De no, todas. sí, somos y estamos en todo el país. Estamos claro, Vengan, estamos vengan. en todo el país y aparte si tenés muchas ganas de participar y decís, yo dibujo, bueno, ¿cuántas veces pasó? Yo dibujo, yo quiero soy meterme en el mundo de abogada. videojuegos, ¿cómo hago? También, venite Claro, fue como que... decir, yo soy abogada y ¿qué hago? Claro, venite que Acá te estoy. contábamos, así, de una. Así que muchísimas gracias y no se olviden nunca de jugar juegos, que está bueno. Así es. Como ya mismo me voy a llevar un par antes de irme.